Hoy nos acompaña un músico que le gusta a mucha gente en todo el mundo. Y les gusta no solamente por su música y por su estilo, sino porque su música transmite algo muy especial. Para mí este algo es una sensación de verdad, de honestidad. Se nota que esta música viene de un lugar de exploración, de profundidad, de viajes externos, pero también internos, de expansión de la conciencia. Nos conocimos hace años en un festival en el que se fue la electricidad, pero ahí salió él a cantar a capela delante de todo el mundo y ahí empezó su carrera musical. Pero antes de comenzar con la entrevista, quiero anunciar que nos tiene reservada una sorpresa al final del programa, así que no os vayáis. Damos la bienvenida al Laboratorio de Paz a Alex Serra. ¿Qué Bienvenido, Alex. tal? Bienvenido, Muchas Alex. gracias, Alejandro. ¿Cómo estás? Muy bien, tío, qué bonita esa introducción. Muy bien, muy feliz de estar aquí contigo y poder compartir y explorarnos. Pues bienvenido, bienvenido. Entonces, sobre esto que estaba comentando del festival ACNI, creo que fue en 2019, Sí, que en el momento de tu actuación, que era también un poco tu presentación, ¿no? sí, total. Sales allí y de repente, ¡pam!, se va la electricidad. ¿Cómo, cómo lo viviste tú todo esto? Pues, tío, me encanta que podamos recordar esto porque realmente fue un momento para mí que lo cambió todo, porque sí que ese era como el primer momento donde yo me exponía frente a un público grande en un festival así como todo súper currado, ¿no? Y entonces yo tenía como el objetivo de ese día, joder, tío, pues tenía una oportunidad de compartirme ahí a lo grande. Entonces estaba súper motivado, pero súper nervioso también. Como que también me había metido mucha presión, ¿no? De hacerlo perfecto, voy a hacer esto y luego voy a hacer aquello, ¿no? Que me había montado toda una película. Y recuerdo que antes de salir en escenario tuve como que retirarme al bosque y estar conmigo un ratito, tío. Decirme, Alex, tío, tranqui, que esto es un concierto, o sea, tranqui, porque estaba como realmente súper nervi. Y me calmé y pude como conectar ahí y decir, tú sal a disfrutar, ¿no? Y por casualidad me había traído también, o sea, yo tenía como mi set así con guitarra eléctrica, con beats y demás, con loops. Y me había traído la guitarra española también. Y me la había dejado ahí al lado por si lo que sea. Y me acuerdo porque entraron todos así en plan ritual, ¿no? Todo el festival juntos así, en plan procesión. Llegaron, todo súper bonito, ¿no? Y empiezo el concierto y hago un tema. Y al segundo tema me pongo a empezar y nos quedamos a oscuras. Y me quedo en plan, hostia puta, tío. Y se me ocurre agarrar la guitarra española y seguir como si nada. Y empiezo a tocar ahí y veo que, hostia, que la gente está ahí como conmigo y empezamos a tocar, tío, y se generó como una cosa de que estamos todos juntos aquí, ¿no? Que no pasa nada, si hay luz, si no hay luz, y qué más da, si estamos aquí celebrando, ¿no? Y para mí ese momento me hizo un clic la cabeza porque toda esa presión, ¿no? Que me había metido de querer, pues normal también, ¿no? Querer hacerlo bien, querer pero que después puede pasar cualquier cosa. Y que lo puedo resolver igualmente, que no importa si se va la luz, sino qué tal, porque lo importante ahí es que yo esté presente y que me atreva a jugar con lo que ocurra, ¿no? Ya. Entonces eso como que fue un súper bonito comienzo, porque fue como realmente el primer momento donde yo me estaba dando a conocer así más a lo grande y el recibimiento fue espectacular, o sea, porque cuando acabó el concierto el feedback era como de que, joder, hermano, ¿no? Como que no nos conocíamos, pero nos habíamos conocido en lo íntimo, ¿no? Ya. Entonces fue súper bonito para mí, yo le tengo súper cariño a esa comunidad por eso que me regaló, ¿no? Qué guay. La verdad es que fue muy bonito de ver. Yo tengo un muy buen recuerdo y, o sea, yo recuerdo como
eso es lo que he comentado, ¿no? O sea, esa honestidad, ¿sabes? La voz desnuda, porque tú llevas como muchos efectos, muchos pedales para hacer loops, tal, y de repente es como, bueno, se quitó todo. Entonces, en vez de, no, cancelamos, no, fue como, no, mira, esto es lo que queda. Claro, Entonces, fue muy bonito, la la verdad. esencia, ¿no? Sí. ¿Cómo crees cómo te cambió esto, la relación con el escenario? Porque tú desde entonces, bueno, pues estás teniendo una carrera que te está yendo bien, estás viajando, has sacado 2 álbums desde entonces, ¿no? Ujú, sí. Algún sencillo, ahora estás girando, estás tocando pues en varios continentes. ¿Cómo ha evolucionado tu relación con el escenario? Pues un montón, un montón. Mi relación con el escenario ha sido como mi relación conmigo mismo, ¿no? Porque el escenario es como un espejo. Es la hostia, porque es como la oportunidad que te ofrecen todos. En plan, venga, ahora te toca a ti, ¿no? ¿Qué haces cuando tienes todas las miradas y toda la atención puesta en ti, ¿no? ¿Cómo aprovechas ese momento? Porque eso es algo súper poderoso y sagrado, ¿no? Como tienes la oportunidad de compartir algo súper honesto y real frente a muchas mentes y muchos corazones, ¿no? Entonces al principio me ponía de los nervios. De hecho, yo empecé como a practicar subirme al escenario en 2016, cuando llegué a Barcelona después de un viaje así por el mundo. Tuve como el deseo como de empezar a compartirme, pero me daba terror compartirme en escenario. Entonces descubrí un micro abierto que había en Barcelona que se llamaba Cronopios, y cada lunes me proponía ir a Cronopios y subirme al escenario por lo menos esos 7 minutos que nos daban y pasar lo que tuviera que pasar, ¿no? Y recuerdo eso, que cada lunes llegaba, tío, como ahí temblando. Sabía que me tocaba dentro de 4 personas y era en plan... Y luego subía y lo pasaba y era la hostia. Ya. Porque acababa realmente... Era un sitio como de 40 personas, súper íntimo, y era lo mismo que me ocurrió en Acne, ¿no? Como que yo con mi guitarrita y la gente ahí presente. Entonces eso como que se generaba como una cosa súper, súper poderosa, ¿no? Y cada lunes me atrevía un poquito más y un poquito más y me relajaba un poquito más. Y ocurrió algo que realmente fue como detonante, que es que un lunes fui a Cronopios, me apunté en la lista, me tocaba y me empezó a latir el corazón en plan... Tu, tu. Y dije, ¿sabes qué? Voy a explorar esta sensación. En lugar de decir, hostia, estoy súper nervioso, como no. En lugar de jugar a eso, digo, voy a escuchar esto y me planto ahí, escuchando mi corazón. Y lo único que estaba pasando era que mi corazón estaba latiendo fuerte, ¿vale? Me dejé sentir eso y me subí al escenario desde ahí, ¿no? Y empecé a cantar, tío, y como que me salió el corazón por la boca. O sea, empecé a... y la voz me hacía... y noté como que mi voz inundaba el espacio y que la gente estaba ahí en plan. O sea, que al final, que te pongas nervioso, que no, eso es como que te activas, ¿no? Ya. Y permitirte estar ahí desde tu centro frente al público es lo más bonito que puedes hacer. Entonces yo he seguido como siempre explorando eso más y más y más y pudiéndolo hacer frente a más gente, ¿no? Ya. Que haya más gente no sea que me cohíba, sino que, hostia, Ya. qué guay. O sea, lo que estás diciendo un poco, ¿no? Es como que ese miedo escénico, el enfrentarte a este miedo, es precisamente lo que te ha permitido conectar con algo tuyo que es verdadero y que es muy potente, o sea, que tiene como una energía, una transmisión. Total, total. ¿Y esto te ha pasado en más áreas de la vida? Me pasa en cada día porque al final el escenario lo extrapolas al día a día Ya. y al momento a momento. Me está pasando aquí ahora contigo de querer, ¿no? Estar ahí y abrirme y que si me pongo nervioso, Ya. pero el no rechazar cualquier cosa que esté sintiendo, ¿no? Me pasa que lo que veo que en el escenario es un espejo de mi mundo interior, ¿no? Mm. Y lo mismo
en el día a día, lo mismo el mundo en el que vivo es un espejo de cómo yo me estoy sintiendo por dentro, ¿no? Ya. Entonces quiero explorarlo porque quiero estar tranquilo conmigo, güey. No quiero tenerle miedo a nada. Ya. Y eso. Esa es una buena actitud. Pues mira, Alex, tú que estás viajando, que estás de gira, aviones, aeropuertos, hoteles, cambio de horas, a veces no comer muy bien, no dormir mucho, te quiero presentar un producto de una marca con la que estoy colaborando en el podcast. Pues es un producto que se llama Alcalina, que es una concentración de minerales y que están muy biodisponibles, o sea, son muy asimilables por el cuerpo. Vienen de fuentes ancestrales de la tierra, de origen de verdad de la tierra. O sea, no es una cosa creada en laboratorio. Ujú. Entonces, si lo tomas, yo lo tomo diluyéndolo en agua, simplemente pongo 10 gotitas en mi botella de agua y lo voy tomando. Entonces, esto te mantiene un nivel de hidratación y de equilibrio interno a nivel de minerales, pues que te permite estar bien. Entonces, este agotamiento o este cansancio o este bajón que tienes en los viajes, pues tomando Alcalina, pues creo que te podrá ir bastante bien. Y además esta marca Bionovo, pues estoy súper contento porque son unos cracks, cuidan mucho todos los detalles, cuidan mucho la calidad de las fuentes y realmente me estoy dando cuenta de que tomar suplementos pues no solamente es para añadir algo que nos falta, sino que si lo haces bien y tomas buenos suplementos, pues realmente te ayudan a equilibrar el metabolismo interno. Ujú. Así que bueno, pues mira, Yeah, muchas te gracias. dejo la cajita Chulo, muchas gracias. y tiene un sabor bastante neutro, 10 gotitas en el agüita, en el avión, y te ayuda a dormir, te ayuda a digerir y te ayudará también en el escenario. Qué bien, pero esto no son psicodélicos. No, no, todavía no. Gracias. Vale, pues seguimos con la entrevista. Me gustaría preguntarte un poco, Alex, por quién eras, ¿no? Antes de ser el Alex Serra que hoy todos conocimos, ¿no? Porque hay también como un recorrido vital en ti, hay como una experiencia, hay unos viajes, hay pues un empezar en la música que es mucho antes de ser Alex Serra, ¿no? Ujú. Que estabas haciendo temas en YouTube y estuviste como viajando por ahí. Me gustaría que nos cuentes un poquito, ¿no? Sobre estas experiencias que tuviste y el tiempo que también te dedicaste precisamente a construirte Sí, a través de los viajes, ¿no? sí. Pues sí, yo siempre digo como que siento que empecé tarde con la música. Al final nunca es tarde y empecé en el momento Mm, exacto, ¿no? Pero empecé con 20 añitos cuando estaba como en una relación, estaba como saliendo de una relación de varios años, así como había acabado medio caótica la cosa, como que no había sabido cerrarlo en paz, ¿no? mm, Entonces me había quedado como así tenso, ¿no? Y necesitaba como poderlo expresar. Y yo siempre había cantado, pero así cantado pues en la ducha, ¿no? Y ya. por hobby, pero yo sentía que tenía algo, ¿no? Entonces me empecé a apuntar a clases de guitarra, de canto, Mm, como para empezar a activar eso, ¿no? Y se me empezó a dar bien y dije, hostia, quiero compartir esto con más gente, pero me da mucha vergüenza. Entonces me voy a grabar en casita y lo voy a compartir. En aquel momento empezaba YouTube, esto era 2008, ya. 2006 creo que había empezado YouTube, una cosa así, ¿no? Entonces como que nadie estaba haciendo, muy poca gente, ¿no? Entonces dije, voy a probar. Y empecé a compartir por ahí y vi que empezó como a resonar, ¿no? Como que Mm, la gente me dejaba comentarios, como que me agradecía. Yo en plan a oscuras porque me daba vergüenza compartir todo muy, muy tenue. ya. Y yo ahí en plan como casi sin mirar a la cámara, tal. Pero el hecho de compartir resonaba, ¿no? Entonces pues yo seguí explorando y intentaba como compartir pues regularmente, ¿no? Mm, Como, también como meta mía de, pues me quiero aprender esta canción, ¿no? Y me la aprendía. También es una manera súper guapa de aprender a tocar, ya. porque te aprendes canciones que te gustan, te aprendes los acordes, como que vas pillando vocabulario, ¿no? Entonces me lo había tomado eso como un reto personal de irme compartiendo e ir soltando pues esa tensión y esa Mm, vergüencita que me daba y veía que cada vez resonaba más. Entonces, por aquel entonces yo estaba estudiando informática en la universidad, se me daba fatal
Me había apuntado a informática porque pensaba que podía llevarlo a lo creativo de alguna manera. Podía Ya, hacer pues arte, ¿no? ya. Pero al final la informática era programación, matemática, mente lógica y yo soy casi que otro universo. Entonces me salí de ahí y me apunté en una escuela de ingeniería de sonido como para aprender a grabarme y a producir. Mm. Y estuve un añito en Barcelona y el segundo año me fui a Londres. Entonces en Londres pues yo seguía haciendo como todo esto de YouTube y tal y empecé como a explorar un poquito ahí con el ordenador a hacer, A producir. sí, las primeras cositas, muy, Ya. muy amateur, ¿no? Pero dije, hostia, por aquí hay un caminito. Mm. Y después de Londres, a ver, lo que yo recuerdo que me cambió la trayectoria fue ver una película que me explotó la cabeza, literalmente, que es la película de Into the Wild. Ujú. Estaba yo en Londres, había acabado los estudios, me había metido a trabajar en un trabajo que no me gustaba y estaba como medio agobiado. ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con la música? ¿Qué hago con esto? Y una tarde mis colegas me dicen, vente a ver esta peli. Ni idea de qué iba. Y veo la peli, tío, y era como si me estuviera hablando a mí. En plan, Alex, tío. O sea, tienes una oportunidad para vivir, para conocerte. Este chaval se atrevió a dejarlo todo. Mm. Quizá fue un poco radical, ¿no? Sí, Visto en retrospectiva. sí. Pero en ese momento yo necesitaba algo radical para salirme de mi rueda de pensamiento, ¿no? De voy a hacer esto y luego... O sea, estaba en modo estándar, ¿no? Y sabía que el arte y todo esto era como otra manera de pensar, Sí. pero no me estaba pudiendo conectar con eso. Entonces ver esta peli como que me activó algo de dentro de decir, tío, necesitas salirte de esta rueda. Y literalmente fue ver esa peli y decir, me voy a dar la vuelta al mundo, tío. Para mí, ¿sabes? Como me voy a regalar el salirme de cómo funcionan las cosas e irme a un espacio temporal paralelo donde no tenga que hacer nada en concreto y tenga tiempo para escucharme, para explorarme. Y decidí eso y pasó algo. Que es que primero decidí eso, después me fui a Barcelona como para Mm. hacer un poco de dinero y tener un poco de colchón. Ya. Y entré a hacer cosas creativas en una empresa en Barcelona y me olvidé de mi sueño Ya. y volví a entrar en una rueda. Estaba cómodo, tenía dinero, como estaba bien. Ya. Se me volvió a romper el corazón por otra relación y me acordé de todo otra vez. Y ahí me compré un vuelo a México y dije, me voy, ya está, hasta aquí. Y fue empezar ese viaje, eso fue en 2012, Sí. y empezar a conectar con una voz mía olvidada que estaba ahí esperándome a que me diera el tiempo de escuchar, ¿no? Mm. Y empecé a escucharme como en otra frecuencia, tío, como en plan, la vida no tiene por qué ser como piensas. Hay mucho espacio, hay mucho tiempo y te mereces disfrutar, tío, y disfrutarte a ti. Te mereces que lo que hagas te provoque gozo, Mm. que no sea un compromiso porque tienes que conseguir X o Z, no. Esto es un regalo que te das a ti mismo y en el dártelo se abre otro universo. Y siguiendo pues esa voz, pues me ha llevado hasta aquí, que yo creo que estoy viviendo un sueño, Ya. realmente. Porque yo me comparto y yo crezco en el compartirme y por resonancia Mm. ayudo también a mi entorno a conectar con eso. Entonces es maravilloso. Ya. Bueno, también lo has elegido, ¿no? El camino. Sí, Que es como al final el acto de valentía, pues también tiene su recompensa, total. ¿no? Me comentaste que habías estado en Sudáfrica. Sí. ¿Qué tal la experiencia? Pues Sudáfrica fue también un cambio de dimensión. Porque yo fui a Sudáfrica después de estar 2 años de viaje por Latinoamérica. Mm.
O sea, yo en ese viaje, ¿no? De que comprarme el viaje a México, viajé desde México hasta Argentina. Y ahí yo decidí que quería como explorar África. Y empecé por Sudáfrica, ¿no? Me pillé un vuelo a Cape Town y aterricé en Cape Town y a los 3 días conozco a un genio de la vida que, que resoné muchísimo con él, se llama Yannick. Y Yannick me hizo de espejo, porque Yannick era un músico que venía de estudiar business y Mm, también se rayó y dijo, "Ah, yo quiero hacer música". Entonces él ya había dado el paso, ¿no? Y él se había empezado a grabar sus maquetas en su casa con una guitarrita, con su micrófono y su portátil. Y cuando yo lo conozco, él estaba como empezando a enseñárselo a sus amigos, en plan, mira, escucha esto. Pero así como vergonzoso. Y me enseña lo que estaba haciendo y me explotó la cabeza. Porque era como la clase de exploración que yo quería hacer conmigo mm, mismo, ¿no? Con la voz, cómo usaba su voz, cómo interpretaba de diferentes partes suyas con su voz, cómo hacía de niño, hacía de niña, de abuelo, de abuela, ¿no? Entonces como que a través de su exploración vocal y de toda la producción que le metía, como te ayudaba a expandirte, ¿no? ya. Entonces yo le dije, tío, yo quiero como aprender de ti, quiero como seguirte, porque yo estaba como también documentando todo mi viaje, Mm, entonces yo quiero como documentar tu proceso de empezar a compartir tu música. Él quería eh, montarse su banda, entonces empezó como a buscar gente con la que tocar mm, y conocí una banda de marimbas que tocaba en el puerto de Cape Town y les dijo, veniros, tío, que estoy haciendo unas canciones, me encantaría como que nos combináramos. Y entonces fue empezar a explorar su viaje con su música, combinándola con música de raíz mm, de las favelas de Cape Town y decir, tío, yo me quedo en Sudáfrica. Y con el paso del tiempo de estar juntitos, de acompañarlo y de hacernos recolegas y conectar a nivel musical, me dijo, tío, únete a la banda. Y entonces ya me uní a este proyecto que se llama Native Young sí. y estuvimos 2 años por Sudáfrica viajando por todos lados, tocando en la calle, tocando en festivales. Y era una música como súper alegre, súper de todos cantando juntos, Mm, tocando guitarras con tambores africanos, marimbas, era como... era mucho fuego. ya. Entonces como que ese fue como el principio para mí de realmente sentir que era músico. Hasta Ya. aquel entonces me estaba explorando, pero Ahí lo decidiste. eso fue el paso como decir, vale, yo voy a hacer esto para siempre, ¿no? Ya. Y antes de tomar esta decisión de que dijiste, vale, esto es, aquí es donde soy yo de verdad. Has comentado y el otro día en la llamada me dijiste eso, que tenías como mucho miedo, que sigues teniendo un poquito de miedo escénico, que incluso que la gente de tu entorno te apoyaba, como que tus padres siempre te han apoyado en esto, pero que tú eres el que dudabas. ¿Tú has llegado a concretar qué era este miedo o qué es este miedo? O sea, ¿miedo a qué exactamente? Ajá. Em, pues yo creo que el miedo es a que, a sentirse incomprendido igual, ¿no? Mm, O a que no te entiendan, ya, a que te juzguen, a que igual miedo a no conseguir ese sueño que yo tenía, ya, ¿no? De dedicarme a ello, de cantar, ya. dedicarme a cantar, pensar igual que no era lo suficiente bueno, Mm, miedo a no poder superar ese miedo, quizás, ¿no? ya. ¿Y hoy en día cómo te ves con estos miedos? ¿Cómo lo vives? ¿Sigue presente? A ver, la voz crítica está Ya. siempre ahí. Si no, no estaría aquí. Yo creo que estaría flotando en el espacio así. Pero la voz crítica es un poco lo que te ancla a la tierra, ¿no? Entonces está ahí, pero ya no me domina Ya. como antes igual, ¿no?
Entonces yo me tengo que hacer un concierto y antes de salir al escenario estoy nervioso. Ya. Pero me escucho, me hablo, tengo recursos, ¿no? ¿Tienes algún ritual para...? Sí, sí, antes de salir al escenario estoy conmigo en silencio un ratito y me hablo bonito, tío. Me digo, Alex, tío, esto es increíble. O sea, que puedas salir aquí frente a esta gente a cantar y que te escuchen y que te aprecien y que no tengas que inventarte nada, sino que simplemente con salir a disfrutarte sea suficiente, tío. Esto es un sueño. Disfrútalo, eres hermoso, gózate, ¿no? Y también como que me entrego, como una sensación de me entrego. Ya. Ya. Pues me gustaría hablar sobre cómo nace una canción tuya. ¿Cuál es un poco el proceso creativo que hay detrás de una canción? Porque antes he comentado, ¿no?, que tus canciones tienen como, por lo menos para mí, no sé, hay como una sensación de verdad, de que la persona que está cantando ahí, que está como realmente canalizándolo, no sé, o fluyendo, ¿sabes? Ujú. No siento que hay una fórmula, no, mira, si hacemos esto y ponemos un estribillo aquí y ponemos un ritmo aquí, esto va a funcionar, esto lo va a petar. No tengo esta sensación con tu música, que esto es algo que hoy pasa mucho, ¿no? Sí, sí. Entonces, Lo he intentado también, y no pero funcionó. no funciona, tío. Es que, A mí no me funciona. ¿Por qué? Porque para mí las canciones son como procesos alquímicos, ¿no? Como de transmutación energética, ya, porque lo que yo quiero conseguir con una canción es algo que me está costando o algo que está atascado, poderlo mimar y mimar y mimar para desatascarlo, ¿no? mm, Entonces son procesos emocionales que primero tengo que sentirlo. Estoy atascado, vale. O quizá no, quizá es una celebración. Estoy feliz, pero también hay que sentirlo, ¿no? ya, ¿Cómo pongo esto en palabras, no? A mí me sale mucho, o sea, lo que suelo hacer de habitual es entrar en trance con mi guitarrita, tío, me pongo a tocar y de repente estoy en trance, ¿no? Estoy ahí entre varios acordes en un groove. Y desde ahí me vienen melodías mm, normalmente, como de esto que estoy sintiendo. ya, Y me voy como lupeando ya, naturalmente, ¿no? Como que ya, al final es un loop que se va repitiendo. Me suelo grabar para para recordar, ¿no?, ya. estas melodías y tal. Y después la canción pues va evolucionando. Quizás me grabo y a la semana siguiente lo vuelvo a escuchar y a ver. Cuando Ya, van llegando palabras. Quizás me llega la frase directamente, ya, quizás no. Quizás tardo años. Hay canciones que tardo. Sana Corazón, empecé 4 años antes de que me viniera la letra. Me venía la melodía, pero no hay letra. ¿Por qué? Porque no sé cómo decir esto, tío. No me o sea, intento, escribo unas ya, frases, no me resuenan. Como no voy a ponerme a cantar esto, no me resuena. ya, Hasta que no consigo entender ese proceso y entender realmente qué quiero decir, pues no me sale la letra. Y cuando ya lo he integrado y entiendo, es como una descarga, es ya. fácil, es fluido. Entonces por eso luego yo cuando estoy en escenario pues conecto con esa emoción y es como que casi no me tengo ni que acordar de las letras, como que al final llegan, ¿no? Ya. Y las canto y me llevan a ese momento y me llevan a esa verdad mía. Y así es como yo compongo. Ya. Un momento. Antes de continuar, si te está gustando la entrevista, te quiero pedir un pequeño favor. Y es que te suscribas al canal. No cuesta nada. Dale al botón de suscribirte y ya estás dentro. Somos un podcast independiente. Nos ayuda mucho en nuestro alcance que te suscribas, que nos dejes un like, incluso que nos dejes un comentario. Intentamos responder todos. Así que, si ya lo has hecho, si ya te has suscrito, continuamos con la entrevista. Muchas gracias. ¿Y qué le pasa a la gente cuando te ven en ese momento de verdad,
de conexión, de que realmente la emoción está fluyendo. Ajá. ¿Tú qué ves que pasa en la gente que viene a tus conciertos? Pues yo veo que la gente está abierta, abierta, feliz, como que miran con gratitud, como de, Mm, qué guay, tío. ¿No? Como una complicidad, como decir, qué bueno, tío, gracias por abrirte, porque me estás permitiendo también abrirme a mí misma, a mí mismo, en este momento, ¿no? Como el verte a ti abriéndote y siendo honesto y cantando lo que sientes, me hace a mí no pelearme con lo que estoy sintiendo, ¿no? ya. Y quizás estoy transitando algo súper duro, que la única manera de atravesarlo es sentirlo, pero no me estoy permitiendo porque me da miedo, me da asco o lo que sea, la emoción que sea, pero estás ofreciendo un espacio de escucha, entonces me voy a permitir sentir. Y de repente algunos están llorando, Ya. otros se parten la caja porque igual se dan cuenta de que algo que está, es que no tiene sentido esto, ¿no? Y se ríen. Entonces, como que veo eso, como que al final lo que necesitamos los humanos es sentir. Mm, Como cuando somos niños, ¿no? Yo soy padre ahora mm, y veo a mi niño que es sin filtro y es lo mejor. ya. O sea, es pureza y de ahí venimos todos, ¿no? Entonces necesitamos volver a eso para poder liberarnos Ya. de nuestras cuestiones. Ahora, el arte y la música, ¿no? Básicamente, pues nos permiten sentir, nos permiten expandir el espectro emocional a través del arte que está creando otra persona, pero digamos que todos tenemos la antenita, ¿no? Para recibir esta frecuencia, aunque a veces la tengamos muy cerrada, ¿no? Es un poco para mí, es la magia del arte, básicamente es esto, ¿no? Es permitir reproducir una emoción. Ujú. Yo, por ejemplo, cuando escucho música clásica, ¿no? No sé, por ejemplo, Beethoven, ¿no? Que está escrito hace 2 siglos, pero ha capturado una emoción que es atemporal, ¿no? O sea, es como Total. escuchas esto y wow, o sea, entro en lo que esta persona estaba sintiendo, ¿no? Es un poco la magia del arte. Yo te quería preguntar sobre el tema de la voz, porque tú el otro día me comentaste que para ti la voz, aparte de tu herramienta musical, es una herramienta de sanación. Ujú. ¿Cómo te has sanado tú con el uso de la voz? Pues yo lo siento así porque la voz al final es mi esencia, Ujú. ¿no? Y es lo que me ha acompañado toda la vida y es lo que quizás al Mm, principio estaba más suelta, sin tapujos, y luego con la educación que he recibido y tal, pues me he ido como cohibiendo ya, y he pasado una etapa de cierre. de mucho cierre y lo he sufrido mucho Ya, y me ha tocado como salirme de ahí a base de dolor, porque estaba cerrado. ya, Entonces ha sido difícil y a veces es difícil, pero es la única manera de volver a abrir, de volver a confiar en mí, de no juzgarme, sienta lo que sienta, entonces poder expresar emociones libremente sin juzgarlas, ¿no? Yo creo que la voz es como un río y nosotros durante la vida pues nos hemos dedicado a poner, bueno, pues aquí va una rocaza, pum, aquí va un troncazo, porque esto no se puede, aquí tal, ya, ¿no? Y entonces como, por eso digo como que la voz es sanación, porque digo, si me dedico a sacar esta roca de aquí y este troncazo de aquí, pues toma flow, ¿no? ya, Y al final pues es flow libre y también la voz me conecta con otra dimensión, o sea, yo soy un humano dentro de un cuerpo, pero a la vez soy algo abstracto, mm, que viene de otra dimensión, que no es física, no es temporal. Y creo que la voz es lo que conecta estas dos dimensiones. O sea, a través de la voz, claro, del fluir de la voz y porque es, del río, porque es vibración claro, es vibración y viene de un lugar atemporal. y es Y no la inmaterial. puedes agarrar, no Exacto. la puedes parar. Ya, Entonces, por eso es muy importante como pues detectar dónde estás ahí, dónde estás cohibido y mimarte mucho para poder liberar ese tronco, esa roca
y que vuelva a fluir el río como bien, ¿no? Ya. ¿Y cómo pueden hacer las personas? Porque, o sea, esto que tú comentas, yo como terapeuta lo he observado mucho, ¿no? Que la voz es un reflejo del estado de la persona, e incluso de la identidad. Sí, total. ¿Vale? Alguien que tiene una voz así, muy chiquitita, muy tal, pues igual es alguien que se minimiza. Alguien que habla así, muy, pues igual es alguien un poco arrogante Ajá, o simplemente extrovertido. sí. Pero, ¿cuál sería el estado ideal de la voz? O sea, ¿cómo llegar a explorar todo el espectro vocal? Y has dicho una cosa que me ha gustado mucho, ¿no? Que no solamente es el sonido, sino que hay palabras también que no permitimos decir o que no están bien decirlas, Ajá, o que pueden incomodar, o decir no, poner límites. O sea, todo esto al final los humanos lo expresamos a través de la voz. sí, Entonces, lo que no se expresa se queda ahí en el cuerpo sí, atravesado. total. ¿Tú cómo crees que la gente puede conectar más con esta expresión de la voz? Mm. Ah, Pues yo personalmente lo que me ayuda muchísimo es crear un espacio íntimo para mí, que igual antes no me lo permitía, ponerme un altarcito Mm, con una velita, con 4 símbolos o fotos que me conecten con mi esencia, mi inocencia, mi niñez, de mm, donde vengo, mi pureza. Y desde ahí lo que esté sintiendo, expresarlo. No hace falta ni que sea cantando, o sea, hostia, tío, me siento triste, tío. Me siento triste porque no le estoy pudiendo decir esto a mi mujer y me jode, tío, porque en realidad no tengo nada que esconder. Y pum, ir tirando del hilito, ¿no? Ir tirando, ir tirando, ir tirando, ir tirando y permitirte eso. O, hostia, tío, me siento súper feliz porque acabo de conseguir que, hostia, quería hacer esto hace 1000 años y lo estoy haciendo y tengo esta gente que me está apoyando y me siento súper con una gratitud, ¿no? Y mm. expresarlo. Expresar. Ya, Entonces, hacerlo igual desde la intimidad, porque quizás es algo muy vulnerable, pero permitírtelo. Y quizás de ir explorando, pues cada vez te atreves más a expresar tristeza. Y cada vez te atreves más a dar las gracias. Y cada vez te atreves más a decir, tío, esto no. O sea, no. No te permito esto. O sea, ya. ¿por qué no? Porque me estás faltando el respeto, ¿no? Explorarte y luego quizás de esas exploraciones nacen melodías, nacen canciones Ya, o no, o nacen cuadros porque te dedicas a ya. eso, O o afirmaciones, simplemente como afirmaciones, ¿no? Frases de estas que uno se puede decir para... total. Ya, Bueno, veo que tú haces eso también, ¿no? sí, Como te afirmas a ti mismo que algo es posible y lo sientes posible y lo vibras así. Entonces es una práctica, ¿no? Yo creo que eso es la clave, como practicar el estar con tu voz en las diferentes emociones. sí. Dicen que lo opuesto a la depresión no es la alegría, sino es la expresión. O sea, es simplemente permitir expresar las emociones. Mucha gente está deprimida por lo que tú estás diciendo, porque no se permite conectar con su tristeza Ajá. o con su éxito. Por ejemplo, una cosa que yo veo mucho haciendo terapias es que mucha gente es incapaz de asumir lo buenos que son. O sea, es Total. que es su principal problema en la vida. Les va todo bien, pero no se permiten asumir que les va bien y que son buenos en algo, Ujú. ¿sabes? Y se quedan ahí como en este bloqueo que yo lo relaciono mucho con la voz también. Sí, total. ¿Tú cómo llevas esto? ¿Cómo asumes lo bueno que eres? Pues esto es un temazo, tío. Porque este es mi temazo. Y Este es mi temazo. Total, porque yo he llegado a un punto de mi vida donde casi que me doy cuenta que lo que sueño puede acabar sucediendo. Ujú. Porque, joder, nunca me hubiera imaginado poder dedicarme a cantar y hacer mis temas y tener la abundancia que tengo. Entonces, me ha pillado muy de sopetón. Y yo he tenido que hacer, y sigo, todo un proceso de
de para. O sea, ¿me estás diciendo que está pasando esto? Qué fuerte. ¿No? Y como muy de degustar cada paso, porque también vivimos a un nivel tan frenético y de tanto cambio Ya, que al final parece que donde has llegado, como vale, sí, está guay, pero hay ya, falta algo. que seguir, hay que seguir. Ya, Y al final nunca llega un momento como decir, tío, ya he llegado. Yo ya he llegado, tío. Si había querido llegar aquí toda mi vida, ya he llegado. ¿Qué hay que hacer aquello? ¿Hay que o quiero hacer aquello? Quiero hacer aquello. Vale, guay, pues vamos, pero vamos, ya, tranqui, vamos yendo. Si tengo toda la vida. ¿Y con quién? Pues yo no quiero hacer esto solo tampoco, ¿no? Quiero hacer esto pues con mi familia, con mis amigos. Entonces, ya. que sea así de entrada, que no sea que quiero, ¿no? Como un apego a un ideal. Que sea un tío, ¿qué me apetece hacer, no? Ya, Pues lo hago paso a paso, ¿no? exacto. Entonces yo me tengo que repetir mucho eso porque sí, mi tendencia neuronal es venga, a piñón fijo, tío. Yo creo que nos pasa a todos los humanos, Ujú. porque estamos programados para la supervivencia, no para Exacto. relajarnos y disfrutar. O sea, nuestro sistema nervioso Exacto, tío. no se siente satisfecho. Sí. Siempre hace falta algo, ¿sabes? O falta algo. Incluso sentirte culpable por estar disfrutando, ¿no? También. Como, joder, tío, También. ¿qué me cuentas? Sí. Y tienes ahora mismo como, ahora que estamos hablando de esto, ¿no? O sea, ¿hay como algún objetivo o algún proyecto o alguna cosa en mente? No necesariamente musical. O sea, hay como algo que dices, mira, igual dentro de 3 años me veis haciendo otra cosa o Ajá. tienes alguna idea. Pues ahora justo me pillas acabando una película que estoy haciendo sobre todo mi proceso vital desde que nací hasta los 40 años Mm, y estamos a puntito ya de terminarlo. Esto es un proyecto que estoy haciendo con mi amigo Borja Thausen, que es un director de peli, de documental. Y es un proyecto que inicié ya en 2012. O sea, yo cuando me fui de viaje empecé a documentar, digo, porque esto hay que grabarlo. Y con todo ese material que grabé, hasta el día de hoy, que me sigo grabando, y con todo el material que tengo de mi padre, que grababa todo con su camarita analógica, conecté con Borja, él conectó con mi historia, se lo pasé todo y ha montado una peli que yo creo que va a ser eso una pasada poderlo qué guay. compartir, porque Chula. hablo de todo este proceso Qué chula. y estamos a puntito de acabarlo. Yo creo que para el año que viene ya compartimos esto. Venga, pues la esperamos con ganas. Sí, sí, sí. Qué bien. Mira, yo quería preguntarte por algo que yo siento en tu música y que también he escuchado un podcast en el que hablas sobre estos temas y que es un poco hacia donde todo lo que estamos hablando, ¿no? Tu recorrido vital, el tema de conectar con la emoción, el tema de utilizar la voz, el tema también de traer a otras personas, ¿no? A sentir a través de la música, a través de la vibración, ¿no? Y como un poco pues expandir la experiencia vital, ¿no? Digamos, ¿no? Todos los seres humanos yo creo que tenemos como un rango de experiencia, ¿no? Y al final pues ciertas experiencias nos lo aumentan, ¿no? Sí. El nivel de conciencia, la frecuencia, como lo quieras llamar. Y esto es algo que pasa en tus conciertos, ¿no? Y yo he visto en tus conciertos que siempre pasa algo como que la gente se acaba abrazando, hay como un círculo mágico a lo que tú llamas un portal. Y estás tú un poco en el centro de esto, ¿no? Sí. Entonces, yo le veo un toque como chamánico a esto. Ujú. O sea, es un cierto chamanismo a través de la música. Incluso yo creo que hay gente que a ti te ve un poco como un chamán, ¿no? También el arte de tus discos, ¿no? La estética, bueno, pues hay como muchas referencias al chamanismo, Sí. ¿no? Y en cierta forma a lo psicodélico también. Sí, total. Entonces yo te quería preguntar un poco sobre tus experiencias en este campo
Y en principio eso, o sea, saber un poco cómo son tus experiencias en el ámbito chamánico y psicodélico Sí. y cómo lo has reflejado en tu arte. Ajá. Buenísimo. Pues totalmente. O sea, a mí la exploración psicodélica ha sido algo que me ha permitido salirme de pues todo un sistema cerrado de pensamiento, ¿no? Y he tenido varias experiencias con medicina, con medicina ancestral, ¿no? He tenido experiencias eh, con cosas que siento yo que me conectan muchísimo con la naturaleza. Al final, lo que creo que trae la psicodelia es el conectar profundamente con cómo vibra la naturaleza, ¿no? Mm, Entonces, ya sean honguitos o ayahuasca o cualquier tipo de medicina que viene de la tierra, que trae toda esa información milenaria desde el principio de los tiempos mm, hasta ahora, es espectacular porque te da una referencia de dónde venimos y lo increíblemente sostenidos que estamos, ¿no? Porque al final toda esta exploración lo que me ha dado a entender es que quizás lo que yo creo que soy, mi identidad de este personaje, ¿no? De Alex Serra, de mi personaje, quizás, quizás no es todo lo que soy, ¿no? mm, Es más, no es todo lo que soy, literal. O sea, cuando puedes llegar a profundizar en ciertos rituales y sostenido de una manera respetuosa, a mí me ha pasado que yo hay momentos donde me disuelvo, como me disuelvo con, con, con algo que no se puede perder, mm, digamos. Como que hay como un reconocimiento de que yo existo dentro de algo que no tiene fin. Entonces, si existo dentro de ese algo que no tiene fin, no puedo tener fin porque estoy dentro de ese algo. O sea, vale, sí, mi cuerpo, mi mm. personaje, caput, o sea, le quedan los años que le queda a disfrutar, todo Ya, guay. ya. Pero más allá de eso, cuando mi personaje y mi cuerpo se vaya y vuelva a la Tierra, ese espacio, Ese algo. ese espacio eterno seguirá estando aquí. Mm, Entonces, esa exploración a mí lo que me ha dado es ese entendimiento, ¿no? Y eso me trae muchísima seguridad, porque todo el drama en el que yo pueda caer en mi día a día o en mis proyectos o tal, puesto en perspectiva, mm, es un pedo ya. cósmico. Entonces, pues a mí lo que me ha traído el chamanismo, toda esa exploración con medicina, incluso exploración sin medicina, porque en su día yo hice un retiro de Vipassana, que es simplemente Bueno, meditación, y es la medicina más potente que existe. y la psicodelia que yo tengo, Ya, a la que ya. yo he llegado sin tomar nada, ha sido incluso mucho más potente. El darme el espacio de escucha y el ver cómo funciona mi mecanismo mental y ir escuchando, me han pasado cosas como paranormales, ¿no? Sí. ¿Alguna digna Pues de mención? una digna de mención es que, por ejemplo, en el quinto día de retiro de Vipassana, después de 5 días de meditación de 4 de la mañana hasta las 9 de la Mm, noche, sin poder hablar, sin poder mirar a los ojos a nadie, ya. o sea, imagínate el nivel de introspección, ¿no? Al quinto día estoy yo en mi cuarto y empiezo a sentirme así un poco como raro y de repente empiezo a explorar, empiezo a pensar en Jesús Ujú. y en Buda y en lo increíble de su mensaje, ¿no? Sí. Y de repente oigo
una voz que me dice, fuck Buddha and fuck Jesus. Y me quedo en plan, no, tío, pero ¿cómo dices esto? No, no puede ser. Y me empiezo como a paranoiar de que, hostia, la he liado. Y de repente, a oscuras en el cuarto, se me empieza a proyectar en el cielo del cuarto una cara de un monstruo, pero de un terror que parecía que se me iba a comer en plan... Y de repente me quedo ahí en plan... ¡ah! Y le digo, tío, te respeto y te libero. Y se disuelve eso. Pero era como que me iba a destruir esa... Entonces, como todo ese nivel de diálogo interno y de emociones que nos autoprovocamos, como es espectacular, como simplemente en el observar lo que va sucediendo dentro, como que al final es nada, es un... ¿Y qué crees que era el demonio? El demonio es... O sea, ese que apareció ahí, esa presencia maligna. ¿Qué crees que era? ¿O cómo? Es una parte ¿O mía. qué es? Eso es una parte mía que le tiene pavor al amor. Le tiene pavor a disolverse en el todo y a disolverse en eso que hablábamos eterno. Le tiene pavor porque su identidad depende... Claro. Se ve amenazado. Se ve Nuestro ego se ve amenazado por Total. por el todo, ¿no? Entonces el único recurso que le queda es atacar y atacar a muerte, ¿no? Aunque al final no sea nada porque no puede atacar, o sea, no puede conseguir nada al final. Entonces, bueno, eso es una de las experiencias que me... Interesante. Interesante aparte que te pasas en un retiro vipassana, que es una tradición budista. Sí. Que los budistas, yo no sé si tú has estado en Tailandia o en un país budista, pero en los templos ellos tienen como una representación del universo. Hay como, nosotros estamos en un nivel central y hay como 15 capas por arriba que son como los reinos de los cielos y 15 capas por abajo que son como los reinos de los infiernos, algo así. Y hay un montón de seres así como demoníacos y como no sé qué, o como que te engañan, o como que es un hombre pero con cuerpo de mujer, o como... Y al final está como, o sea... Han mapeado toda la mente humana, todos estos arquetipos. Y cuando estás en templos budistas ves como esos demonios, ¿no? Y esas representaciones de todos estos arquetipos que llevamos dentro, de todos estos miedos, de la envidia, de lo no sé qué, de tal. Claro. Bueno, simplemente es una anécdota, la comento porque me ha parecido curioso que tuvieste esta visión con Fuck Buddha. Sí. En un retiro de Vipassana y te apareciera un demonio de estos balinés, ¿no? Así Total, de ese palo. Vale. Solamente te quiero preguntar en este tema de la disolución de la conciencia y del chamanismo, que si es un poco lo que tú estás intentando crear en tus conciertos. Si es esto que estamos viendo en tus conciertos, si es la experiencia que la gente se está llevando. 100%. O sea, yo lo que intento es traer estas reflexiones al público, ¿no? Que al final es mi... O sea, intento traer mi altar frente al público y en mi altar esto es la base, ¿no? Como el recordarme que, tío, Alex, tío, tú eres eterno, tío, eres hermoso, como está precioso lo que estás haciendo. No hay manera en que la cagues. A eso me refiero, ¿no? Entonces relájate, disfruta de la experiencia, da las gracias, porque al final uno de los mensajes raíz de lo que intento transmitir es la gratitud. Y el cierre ese que hacemos al final del concierto es un ritual de gratitud. Y decir, vale, hemos vivido todo esto juntos, vamos a unirnos, vamos a abrazarnos. Y lo que yo propongo es que una vez estamos abrazados, hay como un círculo entre nosotros, en el medio hay como un espacio. Y le digo a la gente que se imagine que eso es un túnel por el que baja luz desde el infinito y más allá, atravesando el finito, ¿no? La Tierra, bajando hasta el infinito y más allá, y volviendo a subir y volviendo a entrar, y volviendo a subir y volviendo a entrar. Y al final estamos creando como un imán humano, ¿no? Y a través de nuestra emoción podemos enviar mensajes a este canal y que suceda. Sí, y amplificarlo y que se nos escuche, ¿no? Entonces yo propongo que la emoción conjunta sea la gratitud, porque es una emoción que sirve para todo. O sea, sirve para cuando estás de bajón,
O sea, es lo que me saca de la oscuridad. Cuando estoy en la oscuridad, lo único que me saca es decir, tío, gracias. O sea, gracias por la vida, gracias por... Me saca y luego y luego amplifica cuando Ya, estoy de subidón, ¿no? Como ya. gracias, gracias, gracias. Entonces ese es un poco mi mensaje y lo que propongo en los conciertos, totalmente. Qué bonito. Pues tendremos que venir al próximo. ¿Ahora cuándo vuelves por Barcelona? Y por Varna, ya hasta el año que viene no volvemos. ¿Y disco nuevo, canciones nuevas, alguna Disco disco nuevo, nuevo? se viene también disco nuevo el año que viene. Yo creo que por primavera o así tenemos Vale, disco nuevo. Y total, que vamos a venir a Varna a presentarlo y por Europa. qué guay. Sí, Quizás en el ACNI, quién sabe, quizás sí. ¿no? Es como Sí, un sí. punto de encuentro, ¿no? Es como que Podría ser precioso, sí. tienes como esta colaboración con Toti, ¿no? Que me parece que está dando muy buenos frutos, ¿no? Como que os lleváis muy bien y son como dos universos musicales que encajan muy bien, la verdad. O sea, siento que él le ha dado una estructura, ¿no? No sé, como que le ha dado un colchón a tu música, ¿no? Que aumenta mucho Total, tu seguridad, tu libertad también, ¿no? Es como has conseguido ahí un total. buen partner, ¿no? Sí, total. Ha sido como... ha sido clave, yo creo, Ya, para mi evolución. sí. Porque yo cuando empecé a crear mis canciones, sentía eso como que... ¿Una hora? No, 56. Vale, no, 57. ¿Estamos bien? vamos bien, sí. No, pues eso que yo creo que fue clave en mi evolución porque yo empecé como a construir mi música desde en mi cuarto, pues como había visto a mi amigo Yannick en Sudáfrica, Sí, pues intentando crear eso y con los conocimientos que tenía en aquel entonces. Entonces era precioso, pero le faltaba un poco de músculo, un ya, poco sí, de estructura sí, también. Y entonces Toti llegó en ese momento, le flipó lo que hacía y dijo, tío, vamos a meternos a profundizar esto, esto, amplifiquemos aquí este trozo, como, ¿no? Como, sí. y fue clave. Mm, Y aparte fue súper divertido porque lo hicimos desde el juego, no fue ya, como una presión de, hostia, esto hay que acabarlo para ya, tal. No, era en ya, plan, yo tengo tiempo ahora, tú tienes ya, tiempo, nos tiramos un año ya, acabando de darle forma al primer disco y fue una pasada poderlo ya. hacer así, ¿no? Y entonces hemos seguido en ese plan. Qué chulo, ¿no? Sí, habéis creado un sonido propio, la verdad. Sí. Sí. Para terminar este bloque, o sea, tú eres un artista independiente, ¿no? En el sentido de que tú no estás un poco fuera del mundo este de las discográficas, ¿no? ¿no? Tú estás haciendo un poco la música que a ti te sale y, Bueno, ahora mismo sí, antes no. ¿no? No. Los dos primeros discos sí que los he hecho con una discográfica de Ibiza, que se llama House of Frequency. Sí. Y la verdad que ha sido la hostia, me han ayudado un montón. Pues te han dado bastante libertad, ¿no? Sí, Vale, mucha, vale, a eso me mucha, refiero, mucha. ¿no? O sea, que yo no te veo entrando en un esquema de estas discográficas que te hacen un contrato de 3 discos y hay un poco que vender y... No, O sea, no, he intentado evitar eso ya. desde el ¿Y principio. te lo han ofrecido? No, no literalmente, pero sí que en el cerrar el acuerdo, pues había ciertas propuestas que digo, bueno, Ya, pues en lugar de 2 discos, pues 3 discos. ya, Y en lugar de tantos años, pues mucho más, ¿no? ya. Entonces sí que hay que intentar como Negociarlo bien. negociarlo bien para no pillarte los dedos Ya, y seguir sintiéndote libre, ¿no? ya, Pero lo que sí que siempre he sentido con mi discográfica hasta ahora era total libertad y confianza y admiración por lo que hacía. ya. Entonces sí que... Pero ahora sí que ya no estoy en discográfica, yo estoy en ese impasse de ver de qué hago, si sigo por libre o si me creo mi propia discográfica, no sé. Vale, Estoy en esas. vale. Pues mira, vamos a pasar a la última parte del podcast, porque hemos tocado un poco tu carrera y ciertos temas creo que bastante interesantes para la gente que escuche tu música y quizás no te conozca mucho. Y hemos pasado un poco por ciertos aspectos, pero ahora quiero terminar hacemos como una batería de preguntas Vale. muy variadas, ¿vale? Para conocer un poco más la persona, quién es Alex Serra. Y... espera que se me ha ido el santo al cielo. Bueno, no, vamos directamente con las preguntas.
¿Cómo vives la fama o el reconocimiento? Pues lo vivo bien porque no creo que tenga mucha fama. Yo lo que creo que tenga... Bueno, es que no sé qué significa fama. Si es la fama típica Te paren de por que la te calle. paren y pues, sí que me paran, pero me paran desde un lugar muy, muy Ya, tierno, ¿no? Como ya. que no me he sentido incómodo nunca con eso. Lo vivo con ternura porque normalmente me paran a agradecerme. Ya, Decir, tío, me has ayudado un montón con mi proceso y como gracias. Entonces ya. como, pues gracias, qué guay. Sí, lo vivo bien. ¿Hay algo de lo que estés muy agradecido por este camino que estás tomando? Sí, estoy muy agradecido de poder crear arte que al final implica a mi familia, Mm, que al final siento que estoy haciendo arte gracias a que mi familia me entiende, me apoya y que de alguna manera es parte de. Entonces eso me parece súper bonito porque era uno de los sueños que yo tenía. Yo quiero hacer arte donde sienta que vamos juntos así mm, con mis amigos, con mi familia y siento que está ocurriendo eso. Entonces sí, eso es la gloria para mí. ya. ¿Y hay alguna dificultad en este camino? ¿Hay algo que... Sí, está la dificultad de poderlo compaginar bien, ¿no? Sobre todo ahora que soy padre, pues el poder tener tiempo para crear, Mm, pero a la vez tener tiempo para estar con mi hijo, con mi mujer, estar fuera también de estar pensando todo el rato en crear, sino ya, simplemente estar, poder irnos a la naturaleza, a la playa, al río, ¿no? Y estar. Ese es como el balance, ¿no? ya. Perfecto. Por momentos bien, en otros momentos pues igual estoy un poco más estresado porque hay que acabar ciertas cosas, pero en general estamos guay. ¿Y cómo te estás sintiendo con la paternidad? Pues la paternidad ha sido como otro de esos cambios de dimensión, ¿no? Me estoy sintiendo como que, hostia, poder tener un renacuajo que es como un espejo de mí y que me recuerde que yo vengo de ahí, que yo he sido eso también, ¿no? Que he tenido como ese desparpajo de... ¡Buah! Y que eso es lo que me hace bello, pues me da como muchísimo power interno, ¿no? Como Mm, decir, hostia, cada vez quiero como ser más como mi hijo al final, como que me inspira a ser auténtico. Ujú. qué bonito. ¿Qué es para ti el amor? El amor es la eternidad. Es algo que siempre está, siempre va a estar, pase lo que pase, y que lo único que quiere es gozarse, disfrutar, jugar, compartirse, amarse. Es como... Es eso, tío. El infinito, expresándose así. Es un poco lo que antes has comentado, ¿no? Que conectabas, ¿no? Con este todo, ¿no? Eterno y... No sé, se parece un poco a la definición que has dado, ¿no? Ajá. Has comentado en la entrevista que te tuviste dos rupturas amorosas que un poco pues, marcaron tu vida, Sí, ¿no? O sea, fueron momentos de cambio, de viaje, total. de tal. ¿Cómo sanas o cómo sanaste el corazón roto? Uh, uf. Em, pues sintiéndolo. La única manera de sanar algo es mirándolo, sintiéndolo, aunque duela, atravesando el dolor, mandándome ahí mucho amor, mucho amor. Fíjate que digo amor, ¿eh? O sea, imagínate que si el amor es el infinito y lo eterno y lo que siempre está, al final para sanar el dolor, para sanar lo roto, tengo que conectarme con eso que siempre está
y pum, y estar ahí, y llorarlo y sentirlo hasta que acaba sanando, porque Expresándose. sí, exactamente, como que deja de estar bloqueado, ¿no? Que es lo Ya. que duele. Ah, y al final, ¡buah! Ya. Vuelve a fluir, ¿no? Y aparte de sanar un corazón roto, ¿tú qué haces un poco para cuidarte a ti mismo en el día a día, como Ajá. en tu salud, ¿no? Porque el trabajo de músico es duro, o sea, estar de tour, de gira, de aviones, de aeropuertos, de etcétera. Sí, ¿Cómo pues haces tú mira, para sostenerte ahí bien? ajá. Pues justo ahora vengo de una etapa un poco loca, donde no me he estado sosteniendo mucho a ese nivel, a nivel físico. He estado como de mucho viaje, mucho trabajo, también de mucho cambio, mucho cambio, mucho cambio. Y vengo de unos meses así bien caóticos y lo he sentido en mi cuerpo, me he sentido como muy cansado, muy dolorido partes de mi cuerpo. Y en el último mes te puedo decir que he empezado de vuelta a meditar cada día un poquito. Estaba muy oxidado, pero lo he vuelto a hacer. Y tan solo eso, tío, me cambia la vida. Ya. O sea, necesito silencio. Porque lo que me trae estrés y caos es no parar de pensar. Ya. Entonces, en el último mes he estado muy conectado con la meditación y con el estirar un poquito y jugar, o sea, hacer cosas que sean divertidas de movimiento de cuerpo, ¿no? Pues eso, un poco de estirar, un poco de meditar. Es simple al final. Si no hago eso, me acabo acartronando. Ya. Y a la que hago un poquito de eso, como ¡fuah! Se me aligera muchísimo la vida. Entonces, simplemente tener eso de moverme un poquito y acallarme. Entonces, tú sostienes esta energía colectiva en los conciertos, tú eres el que abres el portal, eres el que sostienes a la gente. Pero ¿quién te sostiene a ti? Pues volvemos al mismo punto, ¿no? Me sostiene el amor. ¿Y qué es el amor? El amor es algo mucho más grande que yo, expansivo infinitamente, como no acaba nunca, va mucho más allá de lo que pueda llegar a pensar, de mis preocupaciones, de mis dolencias. Entonces, necesito, antes de poder sostener algo así grande, colectivo, conectar con esa energía y decir, tío, estamos aquí, ayúdame, ¿sabes? Como, ayúdame, déjame ser canal y úsame para que hoy sea precioso, ¿no? Intento salirme como del medio y que venga lo que venga, intentar como compartirlo sin tanto pensar, sin Ya. tanto preparar. Vale. Vale, vamos a pasar a una batería de preguntas cortas, Ajá, ¿vale? Con respuesta más o menos corta. vale. Una palabra que te defina. Bonito. Algo que te parecía importante, pero ya no. La fama. Una manía tuya. Obsesionarme mucho con las cosas. Darle muchas vueltas. Taca, taca, taca. Algo que utilices para obtener paz al instante. Respirar así. Una canción o disco que te cambió la vida. Hay un disco que me encanta, que lo he escuchado 100.000 veces, que es el de Lauryn Hill, Miseducation of Lauryn Hill. ¡Buah! Me encanta. Una obra maestra. Sí. Vale. Lo que más te cuesta soltar.
A ver. Supongo que el que tengo razón. Tengo razón. ¿Tu mayor lujo? Mi familia, ¿Y tu mejor creación? mi hijo. Total. ¿Lo que más valoras de una persona? Su honestidad y vulnerabilidad. ¿Qué es para ti el éxito? El éxito para mí es estar en paz y a gusto conmigo mismo y decir gracias, tío. Sentirme en gratitud. ¿Algo que te gustaría que la gente supiera de ti y que normalmente no muestras? A ver. Por ejemplo, hago una gran tortilla de patatas. Bueno, por ejemplo, me sé tocar la nariz con la lengua. ¿En serio? Mira. Buenísimo, buenísimo. Vale, pues estamos llegando ya al final de la entrevista y bueno, ya has recomendado un disco. Nosotros siempre le pedimos al entrevistado que haga como una recomendación literaria o cinematográfica para quien vea el programa. Bueno, os recomiendo que veáis esta película Into the Wild. Es muy bonita. Es que creo que es la mejor que he visto. Sí, o sea, la que más me ha impactado. Y una frase final de inspiración para quien vea este programa. Gracias, 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 gracias. Pues muchas gracias, Alex. A ti, tío. Gracias por venir. Gracias. Pero antes hemos dicho que iba a haber una sorpresa al final del programa. Ok, ¿Qué nos traes? pues os voy a tocar una cancioncita. Pues venga, Venga ahí. vamos para allá. Deja de pensar en el futuro, mi amor. Pasito a paso suelta ya tu temor. Desde el corazón se vive mucho mejor. Ver a la vida cobrando su color. No le des la espalda a tu sueño, bombón, que tiene miedo de perder la razón. Solo te acorralaste en tu propio rincón. Abre tu pecho, siente ya la emoción y ahora. Y ahora. Y óyeme, mi hermano, vengo a darte calor. Abre la boca, llénate de valor. No busques afuera la causa del dolor. Mira en mis ojos, te doy todo mi amor. Y no le des la espalda a tus sueños, bombón, que tienes miedo de perder la razón. Sola te acorralaste en tu propio rincón. Abre tu pecho, siente ya la emoción y ahora. Y ahora. Dime ya yo. Dime ya yo. Dime ya yo. Dime ya yo. And now stay alive. Stay alive, yo. And now stay alive.
I want to fly, want to fly. Give me love, give me love. I want to fly, want to fly. Give me love, give me love. I want to fly, want to fly. Give me love, give me love. I want to fly, want to fly. Give me love, give me love. Fly, fly, love. Fly, fly. Give me love, give me love. Shoo. Oh, Esa. gracias, Alex. Qué A vosotros, tío. Qué guay.